Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar lugar a la palabra de Dios y esperamos que sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Doy el lugar a nuestro pastor, Eli Cruz. Gracias a Dios por esta bendita oportunidad de compartir su palabra, y gracias, Ceci, por la presentación de este día. Este día es lo que el Señor nos ha dado, y gracias a Dios por este día. Quiero compartir algo que está en mi corazón. Luché mucho para compartirlo. Como dice la palabra, para esto ¿quién es suficiente? Y uno de los grandes hombres de Dios que yo leí y he escuchado, que ya está con el Señor, decía: siempre que me presento delante del pueblo de Dios para predicar, sé dos cosas: tenía que haberme preparado mejor y tenía que haber orado más. Pero hemos tratado de buscar la presencia del Señor para compartir esta palabra. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 21:16, cito: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra traiga fruto al 100%. Amén, Señor. Amén. El versículo 2 nos dice por qué esta situación particular. Dice el 2: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que está, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot no vendió la viña porque no quería, sino porque no podía, porque la palabra declara que la tierra no se podría vender a perpetuidad. Y entonces esta era una herencia de sus padres que tenía que dar a sus hijos. Y esto es bien particular en la palabra del Señor. Nosotros hemos tomado para dejar, y esa es una verdad bíblica. Pero esta viña era el objeto codiciado. Y en el versículo que hemos leído, dice la palabra que Acab, porque aquí intervino la mujer de Acab, su Jezabel. Nunca puede haber un Acab sin su Jezabel, y nunca puede haber una Jezabel sin su Acab. Y entonces Jezabel fraguó un plan maligno y mató a Nabot de una manera artera, levantó falsos testigos. Y cuando Acab escucha que Nabot es muerto, entonces él desciende para tomar posesión de la viña. Una de las cosas más terribles que nosotros encontramos en esta vida es cuando parece que el mal toma ventaja sobre el bien. Un hermano escribió: a los hombres les es permitido gozar hasta tal punto de su impiedad, que a veces los que lo ven han de preguntarse si existe realmente la justicia y si después de todo es verdadera. Si hubiera un Dios, dicen, que ama la justicia y tiene el poder para evitar la injusticia flagrante, no presenciaríamos semejantes agravios que se le hace a los inocentes, ni semejante triunfo de los impíos. Esto me recuerda también el pasaje bíblico cuando una mujer perversa pide la cabeza de Juan el Bautista. Pero este no es un problema nuevo, sino que se ha dado una y otra vez en la historia de este mundo. Un mundo que vive en la impiedad, un mundo lleno de pecado. Este es uno de los elementos misteriosos que se encuentran en la palabra de Dios y en la vida misma, el conflicto entre el bien y el mal. Y es una de las pruebas más severas de nuestra fe en Dios y en su gobierno de este mundo. El hecho de que Acab tomara posesión de la viña de Nabot nos recuerda también otra escena del Antiguo Testamento en Daniel capítulo 5. Allí vemos a otro rey, Belsasar, rodeado de su corte, participando de un gran banquete. Dios dio órdenes
de que los vasos de oro y plata que su padre había traído del templo de Jerusalén le fueran traídos. Su mandato fue obedecido y los vasos fueron llenados de vino, del que bebieron sus mujeres y sus concubinas. Imagínate los utensilios sagrados de la casa de Jehová usados para tal fin. Esta tiene dos aplicaciones en mi concepto. Primero, cuando nosotros usamos lo que le pertenece a la casa del Señor, ni nosotros que somos pastores podemos usar lo que es de la casa del Señor para ningún otro fin, y nadie puede hacerlo. O cuando gente impía y perversa se atreven a predicar, a tocar la guitarra, a tocar el teclado, a cantar, a estar en el altar del Señor, y no tienen cuidado de la manera como están viviendo. Imagínatelo. Qué extraordinario que se permitiera a un gusano de la tierra llegar hasta tal extremo, a tal presunción de impiedad. Terrible. Pero el Altísimo no ignora y no ignoraba ni era indiferente ante semejante conducta. El rango de un hombre no le libra de la ira divina, ni le ofrece ninguna protección contra ella, cuando Dios se dispone a ejecutarla. No había nadie en Samaria que pudiera impedir el que Acab tomara posesión de la viña de Nabot, ni nadie en Babilonia que pudiera oponerse a que Belsasar profanara los vasos del templo de Jehová en Jerusalén. Pero hay uno en los cielos. Está uno en los cielos sentado en su trono de gloria, bendito su nombre, que podía y que les llamó a juicio. Voy a pedir a mi esposa y a mis hijas que me ayuden con estas lecturas, y voy a pedir a mi hija Raquelito que lea Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11 dice así: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Debido a que la consecuencia no alcanza de modo inmediato a los inicuos. Mi esposa tiene un dicho: imagínate que comimos pastel y nos embarramos la boca. Betania me entiende bien, porque lo repetimos muchísimas veces. Nos limpiamos la boca, miramos arriba, abajo, alrededor y decimos no pasó nada, y la siguiente la hacemos peor. Pero yo acabo de decirle a la congregación hace unos días, yo he encontrado en esto algo de Dios. Y usted dice, ¿cómo Dios permite a un impío repetir su impiedad? Porque Dios va a ver hasta dónde alcanza su corazón, hasta dónde alcanza la oscuridad de su alma. Les es permitido alcanzar a los inicuos cierta temeridad. ¡Qué temerarios son! ¡Qué temerarios! Y estos endurecen todavía más sus corazones, pensando que el juicio nunca llegará. Voy a pedirle a mi esposa que lea Romanos 2:5. Dice así en Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Anote bien: revelación del justo juicio de Dios. Dice la palabra, el justo juicio de Dios. Traigo a la memoria ahora, a finales de mayo del 2020, a Don Wilkerson, un gran hombre de Dios, profetizar y decir acerca de una ciudad particular en los Estados Unidos, y decir, si Dios no castiga esta ciudad, le tendría que pedir perdón a Sodoma y a Gomorra, y Dios no le va a pedir perdón a nadie. El justo juicio de Dios está cerca, decía alguien, pero hay una hora establecida,
un día designado que se manifestará de modo pleno. La venganza divina viene despacio, pero viene. De eso usted debe estar seguro y yo también. Y el Señor no se queda sin testimonio claro de esta verdad a través del curso de la historia, de los grandes imperios, de las grandes naciones, de las personas más perversas, castigando de modo ejemplar a algún rebelde notorio y evidenciando su horror al mismo a la vista de todos los hombres. Así lo hizo con Acab, así lo hizo con Belsasar y con otros muchos. Y aunque en la mayoría de los casos parece que el cielo permanece en silencio y aparentemente está cerrado y parece de bronce, esas excepciones son suficientes para demostrar que el cielo gobierna. Recuerde esto: cuando este problema que está padeciendo la humanidad empezó, que estamos padeciendo empezó, yo le decía a la iglesia, ¿qué creíamos? No, el dueño va a empezar a reclamar su viña. Nosotros no somos dueños. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos inquilinos, y la palabra declara: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así se lo hicieron saber a Acab y a Belsasar, y parece a veces que el cielo está en silencio, pero recordemos que el cielo gobierna. Y esto debería de capacitar al que sufre la injusticia para esperar con paciencia en su alma de que Dios es juez justo. Dice la palabra del Señor en el capítulo que yo leí, capítulo 21, versículos 17 y 18. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate y desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. El Dios vivo y justo, que aborrece el pecado, había observado la maldad en la que Acab había participado voluntariamente y decidió dictar sentencia contra él, usando nada más y nada menos que al Tisbita, a Elías, a su profeta austero, profeta de menos experiencias. Habían sido enviados anteriormente al rey Acab, pero él les dio poca importancia. Voy a pedirle a mi hija Mimi, por favor, que lea en el capítulo 20 de Primera de Reyes, versículo 13, 22 y 28. Primera de Reyes 20, 13. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. 22. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. 28. Vino el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Gracias, hija. En esta ocasión no se le dice a otro profeta, sino, digámoslo así, al padre de los profetas. Se requería un hombre de gran valentía y de espíritu intrépido para enfrentarse al rey y acusarle de su crimen horrible y anunciarle la pena de muerte en nombre de Dios. ¿Quién mejor calificado que Elías para llevar a cabo esta empresa formidable y peligrosa? Vemos en ella que el Señor reserva las tareas más difíciles para sus siervos más experimentados y maduros. Se requieren aptitudes especiales para estas tareas, para este trato. Qué poco se reconocen estos principios en la iglesia de hoy en día. Pero no se nos entienda mal sobre este punto. No son cualidades naturales, ni facultades intelectuales, ni su educación a lo que nos estamos refiriendo. Era en vano que David saliera al encuentro del gigante filisteo revestido de la armadura de Saúl. Lo sabía y le rechazó. No
No estamos hablando de gracias espirituales y dones ministeriales. Lo que esta prueba severa requeriera fe robusta, intrépida, que esto imparte la verdadera fe, no en él, sino en su Señor. Creía que el Señor le estaba enviando. Fe robusta, por cuanto la normal no hubiera bastado, y esa fe había sido probada y disciplinada y fortalecida y aumentada en la escuela de la oración. ¿Cuánto nos falta orar? Recuerdo en ese momento una frase de un siervo de Dios que dice: la oración quiebra el poder de Satanás. Amén. Y en el campo de la batalla y en la experiencia, este profeta había sido entrenado en la aridez de Galat, en la soledad de Kerit y en las necesidades de Sarepta. El profeta había habitado al abrigo del Altísimo. Qué bueno cuando esto sucede. Nosotros creemos que nosotros abrigamos al abrigo del Altísimo porque decimos esta frase y ya estamos. No es cierto. Somos personas que no hemos aprendido a estar en lo secreto con el Señor. En las dificultades más terribles de nuestra vida hemos aprendido que Dios es fiel, que Él nunca falla. Bendito su nombre. Él había aprendido en la aridez de Galat, en la soledad de Kerit y en las necesidades de Sarepta. Él habitaba al abrigo del Altísimo y aprendió a conocer a Dios de modo experimental, y él sabía de su fidelidad. No era un aprendiz en este oficio, a él lo había llamado el Señor. Y qué bueno cuando nosotros sabemos que hemos sido llamados por el Señor y estamos seguros de nuestro llamado. Yo recuerdo cuando un gran siervo de Dios, vamos a cumplir 2 años de celebrar el aniversario en Betania 2, así le decimos. Y él me dijo allí, la primera vez que vino: yo fui llamado por el Señor y usted es llamado por el Señor. Y qué bueno cuando nosotros podemos saber que somos embajadores del Rey. Qué bueno que el Señor nos ha llamado. Por otro lado, debemos tener cuidado en poner la corona donde corresponde realmente y atribuir a Dios la honra, la gloria y la magnificencia que le es debido por capacitar y sostener a sus siervos. Mire lo que dice 1 Corintios 4:7. Por favor, Raquel. 1 Corintios 4:7 dice así: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjate, lo recibimos, entonces no tenemos nada de qué gloriarnos. Y lo más fuerte de nosotros es débil, como el agua cuando Él retira su ayuda de nosotros. El que nos llama nos va a equipar, por cuanto los encargos extraordinarios requieren algo especial para enfrentarlos, que solo Cristo puede impartir. Asentado en la ciudad de Jerusalén, dijo el Señor en una instrucción preciosa de Lucas 24:49. Voy a pedirle a Ceci que lea. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Pero quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. En algún lugar yo leí y ellos no sabían cómo iba a llegar el Espíritu Santo. Era otro bebé, ¿cómo iba a llegar? Pero el Señor le dijo: no se muevan hasta que llegue. Y ellos estuvieron orando días y el día de Pentecostés. Esto me recuerda a un gran hombre de Dios, no sé, por la década de los 30 o los 40, en el estado de Puebla. Algunos que me escuchan tal vez han oído del hermano Jorge Galván. Y el hermano Jorge Galván dicen que empezaron una vigilia de oración viernes en la noche.
y ellos estuvieron orando. No había luz, no había electricidad en ese lugar, entonces se alumbraban con quinqués de aceite. Y dice que en esa casita había una tiendita, y al otro día, dicen ellos, llegaron y tocaron, y ellos pensaron que era sábado o domingo, y entonces abrieron y era el refresco, y dijeron: pero ustedes no vienen los domingos. Y ellos dijeron: no es domingo, es lunes. Todo este tiempo habían pasado en la presencia del Señor. Y la pregunta es: ¿y quién le puso aceite a los quinqués? Porque cuando el Señor está, no falta nada. Acuérdese de este principio: si el Señor está, no nos va a faltar nada. Los pecadores temerarios han de ser reprobados con audacia, pero esta firmeza y valor tienen que provenir de Dios. Dijo él a otro de sus profetas en Ezequiel capítulo 3, versículos 7 al 9. Voy a pedirle a Mimi, por favor, que lo lea. Ezequiel 3, 7 al 9. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Conozco hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que han disfrutado de tanta bendición, pero sus corazones son duros. Aquí vemos al profeta Elías cumpliendo rápido con este llamamiento. Viene en mi memoria otra cita de la palabra que se encuentra en Miqueas 3:8. Voy a pedirle a mi hija Raquel que la lea, por favor. Miqueas 3:8 dice así: Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Gracias, hija. Para denunciar a Acab su rebelión. Sí, para denunciar el pecado personal. Me recuerda la cita bíblica cuando Natán está platicando con David y le habla del ejemplo de la parábola, y le dice del hombre rico y del hombre pobre, de la oveja, y David se enoja, se altera y dice: ese hombre debe morir y debe pagar 4. Y Natán levanta el índice y lo pone entre ceja y ceja y le dice: tú eres ese hombre, David. Hacer esto, no cualquiera. Hacer esto no es fácil. Necesitas el respaldo de Dios, no sea que seas exhibido por el enemigo. El Señor le dijo a Elías: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Acab no estaba en el palacio, pero el Señor sabía dónde estaba. Yo recuerdo, esto va a sonar como un chiste, hace muchos años yo le dije a una joven de la congregación: te vi, pero yo no se lo dije inocentemente. Y ella me dijo: era mi primo. Yo le dije: ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 15:3. Voy a pedirle a Ceci que la lea, por favor. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Nada ni nadie se puede esconder de la presencia del Señor. Cuando nosotros leemos en Ezequiel y en Apocalipsis de los seres vivos celestiales y habla que estaban llenos de ojos, dice cómo parecían semejantes, porque no era literalmente así. Y esto habla que no hay lugar muy alto o muy abajo donde podamos escondernos del Señor. No hay día y noche para el Señor. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a todas las personas. No hay nada que se le esconda. Acab podía enorgullecerse de que nadie le reprendiera jamás por su conducta diabólica,
y de que podías disfrutar de su botín sin impedimento. Pero los pecadores, sean de la clase social que sean de la clase social más baja o de la clase social más alta, ellos nunca están seguros. Su maldad sube delante de Dios y Él a menudo los manda a buscar cuando menos se lo esperan. Que nadie se engañe a sí mismo, creyéndose impune por el solo hecho de haber salido de esta manera en su plan inicuo. El día del ajuste de cuentas no está lejos, aunque no llegue en esta vida. Que recuerde esto, el que se encuentre lejos del hogar y de los seres queridos, sepa que aún está bajo la mirada del Altísimo, que este pensamiento le libre de pecar contra él y contra sus semejantes. Temed en la presencia de Dios, no sea que se pronuncie contra nosotros alguna sentencia terrible que nos haga comprender esta verdad con un poder tal que vengamos a ser la causa de terror para nosotros mismos y para los que nos rodean. Dice el versículo 19: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. Mira cómo se repite, así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Qué terrible es esto. El profeta fue enviado con un mensaje no suave, no tranquilizador, no tenía alivio. Era suficiente para aterrorizar aún al mismo profeta. Cuanto más al culpable Acab, porque procedía no de Elías, procedía del Señor del cielo y de la tierra, el Rey de reyes, el gobernador del universo, cuyos ojos omniscientes ven todas las cosas y cuyo brazo omnipotente detiene y castiga a todos los obradores de iniquidad. Jeremías lo dice de esta manera en el capítulo 23 y 24. Por favor, Mimi. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dice la palabra de Dios también en Job, capítulo 34, versículo 21 y versículo 22. Raquelito, por favor. Job 34, versículo 21 y 22 dice así: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Gracias, hijas. Eran palabras acusatorias que sacaban a la luz cosas escondidas en las tinieblas y que acusaban a Acab de sus crímenes. Era además las palabras condenatorias que le daban a conocer la perdición terrible que alcanzaría sin ninguna duda a quienes habían pisoteado de modo descarado la ley divina, la palabra de Dios. Qué importante es esto. No se nos da la palabra, no, para conocer y ser doctos. La única razón por lo cual se nos da la palabra es para obedecerla. Y no hay otra razón por lo cual se nos da la palabra. Este es un mensaje que nuestra generación degenerada requiere. Es la falta de estos mensajes lo que ha producido la condición terrible en la que nos encontramos hoy. ¿Sabes? Yo quiero hacer aquí un entre paréntesis del sermón y yo te voy a decir, qué bueno cuando nosotros no solo predicamos del poder de Dios
y del amor de Dios y del amor de Dios. Yo leí a un gran hombre de Dios, yo lo considero como uno de mis mentores en este sentido, porque de alguna manera lo que oímos, por eso la fe viene por el oír, y debo decírtelo, la fe correcta viene por oír lo correcto, y la fe mala, la fe que nos pierde, que nos extravía, viene por escuchar lo no correcto, lo que no está bien. Y este hermano decía hace muchos años, muchísimos años, uno debe cuidar de un predicador. Eso es, lo saben los pastores de antaño, la generación pasada, antepasada, debe cuidar. Se decía la fama, la dama y la lana, y no voy a hablar de esto ahora. Y decía él, y yo añado, y cuidar lo que predica, porque si lo que predica está mal, pues va a llevar a todos al infierno, a toda su iglesia la va a llevar al infierno. Y claro, que sepa tal predicador que quien más le va a acusar en el infierno van a ser los miembros de su iglesia, porque él nunca se paró valientemente a hablarle la verdad a su congregación. Estos mensajes es lo que esta generación maligna y perversa necesita escuchar, porque ha sido la falta de ellos lo que ha producido la condición terrible en la que se encuentra el mundo en este momento. Los predicadores falsos, los predicadores que engañan a los padres y ahora a los hijos, le han vuelto la espalda a la iglesia. Es terrible ver, hermanos, es terrible ver cómo hay hijos de cristianos, bueno, olvídalo eso, hijos de pastores viviendo con una terrible, horrible impiedad que verlos, oírlos, espantan, hermanos, espantan. ¿Quién? El libro de Jeremías dice: yo le puse término al mar, de mí no vas a tener temor. Mire cómo dice la palabra de Dios. Muy a propósito, el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 19, anote bien este versículo, en este tiempo, mire cómo dice. Le voy a pedir a mi hija Mimi que por favor lo lea. Jeremías 23, 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Gracias, hija. Me vas a ayudar con estas lecturas. Fíjese cómo dice el versículo, que la ira del Señor sale como tempestad. ¿Qué hace una tempestad? Bueno, yo le decía a Ceci que acaba de haber, se decía una turbonada en Veracruz. Yo le decía que creo que nosotros vivimos aquí cuando aquí crecimos en el puerto y aquí estuvimos, y de los 18 años que yo viví, creo que una vez, nada más una vez, yo me acuerdo que creo haber estado en una turbonada. Es un viento muy fuerte, con lluvia fuerte. Ahora hubo menos lluvia que en aquella ocasión, pero habla de una tempestad la palabra de Dios. ¿Qué hace una tempestad? Arranca árboles, barre casas, siembra la muerte y la desolación a su paso. ¿Qué hijo de Dios puede abrigar duda alguna de que se ha desencadenado una tempestad en nuestros días? La ira del Señor ha salido. Voy a pedirle a mi hija que me ayude con el versículo 20. Jeremías 23, 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Pero ¿por qué el Señor va a permitir el furor de Él descender? Mire, no pierda la hilación de la lectura, por favor. Mire cómo dice el versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Qué triste, qué terrible. Cuando vamos a congresos y a escuchar líderes y ungidos, nadie nos los advirtió. Y yo no quiero decir porque nosotros sí, pero le acabo de decir a la iglesia, el año pasado estuvimos yendo a orar a vigilias
apartábamos una semana de cada mes prácticamente, por mes más, mes menos, y cada semana tomábamos una semana de mes y orábamos de 11 a 1 de la mañana. La primera semana lo hicimos de manera diferente. Un grupo fue de 10 a 12 de la noche, otro grupo fue de 12 a 2 de la mañana, otro grupo fue de 2 a 4 y el último de 4 a 6, toda la semana. Y el Señor nos dio una palabra en Ezequiel capítulo 9. Y a Ezequiel 9 dice que llegaron los verdugos, que los verdugos habían llegado. Y unos iban a matar de una manera y otros de otra manera y otros de otra manera. Pero que el Señor iba a guardar a unos, y le pidió a uno que venía con los verdugos que marcara. Y él dijo, lo he hecho así. Y entonces le dijo a los verdugos, ahora sí, el Señor no los... Claro, si no te imaginas, no tendría caso lo que estamos haciendo. Y ahora dice el versículo 25, voy a pedirle a mi hija. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Gracias, hija. Profetas falsos, predicadores falsos a los que Dios nunca llamó, nunca les habló, y quienes dijeron mentira en su nombre. Hombres que rechazaron la palabra de Dios, hicieron caso omiso de la santidad divina y silenciaron la ira divina. Yo le he dicho a la congregación que usted no le hablaría al gobernador como a veces usted quiere hablarle a Dios, o nunca le hablaría al señor presidente como a veces quiere hablarle a Dios. Yo creo que de lo casual nos fuimos a lo temerario y nos hemos vuelto insolentes delante de Él. Hombres que llenaron las iglesias con personas no nacidas de nuevo y luego las entretuvieron con payasadas baratas, porque hasta eso, para ver un espectáculo bueno, se tiene que pagar caro. Pero estos hombres llenaron las iglesias con gente no salva y después las entretuvieron con payasadas baratas. Fueron profetas falsos quienes obraron aquella ruina tan grande. Fueron los que nos predicaron que estaba bien, que no había problema, que no importaba nuestro adulterio, que no importaba nuestra fornicación, que no importaba nuestra marrullería. Y entiéndase por marrullería cuando nos hacemos los pobrecitos sufridos, que no tenemos donde caernos muertos y tenemos buena lana guardada en el banco. Pero este negocito nos ha funcionado por mucho tiempo. Pero sépase que el Altísimo va a juzgar todo esto. Fueron los falsos profetas que llamaron a la ruina tan grande para este tiempo. Corrompieron el trono de Israel, esos profetas, e hicieron descender el juicio de Dios sobre toda la nación, sobre todo el mundo. Y asimismo los falsos profetas corrompen la cristiandad durante décadas pasadas, durante el siglo pasado. Hace muchos años, hombres de Dios levantaron la voz. Escuche esto, pero fueron silenciados, fueron apagados, y después de su muerte de ellos, las cosas rápidamente fueron de mal en peor, y ahora la tempestad de Jehová está barriendo toda la estructura del mundo. En la actualidad, todo está en el crisol, y escúchelo. No importa de qué denominación, iglesia, concilio pertenezca, eso es lo de menos. Escucha, porque esta es una verdad de Dios. Solo el oro puro soportará la prueba ardiente, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Qué bien. ¿Qué pueden hacer los verdaderos siervos de Dios? Voy a pedirle a mi esposa que lea, qué precioso versículo. Isaías 58:1.
Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Clama a voz, levanta tu voz y diles que Dios les ama y diles que vienen días buenos. No es cierto, no es cierto. Y anuncia su pecado, su rebelión. Le estaba comentando a la iglesia y bueno, sírvase el comentario para ustedes. Ahora que hay tanto tiempo de sobra, no hay tiempo de sobra, Hay que orar más, hay que leer la palabra del Señor, hay que buscar hombres y mujeres piadosas que nos puedan instruir. Pero ahora que hay tanto tiempo de sobra y se meten a las redes y hay cada persona hablando, que es bien terrible lo que nosotros estamos escuchando ahora y debemos de tener cuidado. Y yo le decía, cuando usted escucha a alguien que no menciona pecado y la consecuencia del pecado, no se junte allí, no tiene usted nada que aprender, porque mira como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, instruye, y estas palabras se las vas a repetir y 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 las vas a escribir y las vas a escribir. ¡Qué lección tan importante! ¿Cómo nos aprendimos las tablas de multiplicar? Pues repitiéndolas. Y qué importante es, porque mira, cuando nosotros les enseñamos temor de Dios en el día de la prueba, ellos van a ser guardados por su temor al Señor. Alza tu voz como trompeta y anuncia haz como Elías, denuncia el pecado en todas partes sin temor. No es fácil, no es para cualquiera, pero si el Señor nos ha llamado, Él nos va a respaldar, hermanitos, hermanitas. Si el Señor nos ha llamado, este no es un mensaje agradable de pronunciar, ni muchísimo menos un mensaje agradable para que lo oigan, no, sino todo lo contrario. No obstante, es un mensaje penosamente necesario y criminalmente arrinconado. ¿Acaso el Señor Jesús predicó en el templo un sermón acerca del amor de Dios? Mientras su casa estaba tratando como un bazar barato, como un tianguis barato. No, hermanos, su casa se estaba convirtiendo en una cueva de ladrones. Así todo es lo que miles de aquellos que se dicen sus siervos han estado haciendo durante largos años, largas décadas, algunas generaciones. Pero el Señor, con sus ojos centellantes y con un azote en su mano, echó de la casa de su padre a los traficantes que lo habían condenado a él y que habían contaminado la casa del Señor. No lo crucificaron porque llevó una buena ofrenda o porque les dio una ofrenda a los fariseos. No lo mataron por eso, lo mataron porque les dijo la verdad. Los que son siervos verdaderos de Cristo se niegan a usar métodos carnales para añadir a la membresía a muchos que parecen cristianos pero no son cristianos. La Biblia declara: no deis lugar al diablo. Los que son verdaderos siervos de Cristo se negaron a usar métodos carnales para añadir la membresía de mucha gente que se llama cristiana pero no lo es. Los verdaderos siervos de Cristo anuncian los requisitos invariables de un Dios santo, insisten sobre el cumplimiento de la disciplina bíblica y mejor abandonan el pastorado cuando la iglesia se revela y las potestades diabólicas y religiosas se alegran de verles marchar, mientras que sus compañeros de ministerio, lejos de procurar fortalecerlos, hicieron cuanto pudieron para perjudicarles y no se preocuparon si los vieron morir de hambre. Pero bendito el Señor,
aquel que cuida de nosotros. Y no estoy yo diciendo que sea uno de los ministros aprobados, pero quiero serlo. Pero bendito sea Dios, que Él siempre tiene una viuda fiel o un cuervo fiel para sostener a sus siervos, y Él nunca nos ha dejado. Los verdaderos siervos de Cristo son pocos en número, una minoría insignificante. La gran mayoría de los pastores eran mercenarios, contemporizaban con aquellos que querían conservar a todo costo un empleo fácil y lucrativo. Templaron las velas con cuidado y omitieron deliberadamente en sus sermones cualquier cosa que desagradara a sus oyentes impíos. Aquellos en sus congregaciones que eran hijos de Dios hambriaban de la palabra de Dios, aunque eran pocos los que se atrevieron a reconvenir a sus pastores y siguieron la política de ofrecer menos resistencia posible. El pasaje que hemos mencionado antes declara esto. Voy a pedirle a mi hija que por favor en Jeremías 23:22. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué benditas palabras. Si hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubiera hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Qué importante es lo que leyó Ceci hace un momento. No te muevas hasta que tú sepas que tienes el Espíritu Santo. Pero quiero decirlo con mucha pertinencia, que sea el Espíritu Santo, no otro espíritu, que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Pero cuando esto no sucede, entonces sucede lo que dice la palabra. Y aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad está lista. Entonces no es de extrañarnos. Dios no puede ser burlado. Nosotros somos los responsables de lo que está pasando. Escuchaba un reportaje de que ha sido la corrupción ambiental lo que nos ha traído tantos problemas. Una pequeña parte, pero somos nosotros, la iglesia, los responsables. No hay denominación alguna, ni grupo, ni círculo de comunión que pueda alegar ser inocente. Dice el versículo 20, donde yo estoy leyendo, en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 20, dice: y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Qué estremecimiento debía de apoderarse del rey al verle. El profeta debería ser la última persona a la que él esperara o deseara ver, creyendo que la amenaza de Jezabel le habría asustado y que nunca lo volvería a molestar. Quizás Acab pensó que había huido a algún país lejano o que por aquel entonces estaría ya muerto y enterrado. Mas ahí estaba delante de él. El rey evidentemente se asustó y se desalentó al verle delante de él. Su conciencia debió haberle herirle por su maldad infame. Nadie y nada te va a acusar más que tu conciencia. Y el lugar mismo en el que se encontraron no debía, recuerda, la viña de Nabot, no debía sino aumentar su malestar. Por consiguiente, no debía de poder mirar al tisbita, a Elías, sin sentir terror y sin el presagio espantoso de que se le acercaba alguna amenaza terrible de parte del Señor. Asustado y enojado gritó: ¿me has encontrado? ¿Me descubriste? Un corazón culpable no puede jamás gozar
de la paz de Dios. Nunca puede tener paz. Es como una tormenta en el corazón. Si no hubiera sido consciente de cuánto merecía el mal de la mano de Dios, no hubiera saludado al profeta, al siervo de Dios, como enemigo mío. Fue porque su corazón le acusaba de ser enemigo de Dios. Si tú eres enemigo de Dios, preocúpate la próxima vez que salgas de viaje. Si tú eres enemigo de Dios, preocúpate la siguiente vez que vayas a los análisis clínicos, porque sabes que en cualquier momento, como dice Romanos, la ira de Dios se va a manifestar. El corazón de Acab le acusaba de ser enemigo de Dios. Su corazón le acusaba de esto. Se desconcertó de tal modo de enfrentar al embajador del cielo. Y Acab dijo a Elías: me has encontrado. Esta es la recepción que el siervo fiel de Dios tiene que esperar de los impíos. Nunca esperes que un impío te va a tratar bien, porque si un impío te trata bien, algo está mal. Nunca esperes que te invite a comer. Nunca esperes que si tú sales de viaje, Él te va a tratar bien cuando llegues, que te va a estar esperando con algo. No. Esta es la recepción de los impíos al siervo de Dios, principalmente a los que profesan la religión, pero no tanto permanecen no nacidos de nuevo, no regenerados. Les consideran como agitadores de la paz. Han dicho a mí cuántas veces: usted no predica amor, usted no habla del amor de Dios. Y yo le digo a la gente: ¿te viste en el espejo hoy? El verte en el espejo es señal de que Dios nos ama. Podríamos estar en el infierno ahora mismo, pero este día es un regalo de Dios, una bendición de Dios para volvernos a Él con todo nuestro corazón. A un siervo de Dios se le considera como un alborotador, como un agitador, para los que desean vivir confortablemente en su pecado. Los que se ocupan en hacer el mal se enojan con el que los descubre, sea un verdadero pastor o sea la policía federal o municipal que lo encuentre. Odian las escrituras porque exponen su hipocresía. El no arrepentido considera como amigos aquellos que les hablan de modo suave y que les ayudan. Eso es importante, ¿eh? Hay gente que te ayuda a que te engañes a ti mismo. Qué bueno cuando nosotros decimos: ni para chivero sirve. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 5 versículo 10. Voy a pedirle a mi hijita Raquelito que nos lea. Amós 5:10 dice así: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Qué bueno esto. No podríamos decir las cosas tan seguros y tan fieles si no es la palabra de Dios. Aborrecieron al que los reprendía, porque siempre queremos que nos hablen bonito, que nos digan cosas buenas, que todo va a estar bien. ¿Qué van a decir ellos ahora? Fue por ello que el apóstol Pablo declaró: voy a pedirle a mi esposa que nos lea Gálatas 1:10. Grabe bien este. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gracias. Si todavía agradara a los hombres, esto es significativo. Cuando toda la gente está hablando bien de nosotros, qué pocos siervos de Cristo quedan, ¿verdad? El deber del ministro es ser fiel a su Señor. Y si le agrada a Él, ¿qué importa si todo el mundo religioso contemporáneo le desprecia y le detesta? En una gran ciudad me invitaron a predicar a una junta de pastores, y sabiendo lo que iba a hacer, lo que yo iba a predicar, les dije: hermanitos,
con mucho respeto, debut y despedida. ¿Cómo fue? Debut y despedida. Voy a pedirle a mi hija Mimi que por favor nos lea San Mateo capítulo 5 versículo 11. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Qué bueno que nosotros podamos estar en la lista de aquellos que, como dice el Señor Jesucristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Yo no te puedo decir de qué me han difamado, a lo mejor me quedaría corta la lista de que no me han difamado, pero no importa, no importa. Eso habla bien. Y no digo que sea fiel, quiero serlo. Al llegar a este momento quisiéramos decir algo a los jóvenes que piensan seriamente entrar al ministerio. Abandone este propósito si no está dispuesto a que le traten con desprecio y hacer como dice 1 Corintios 4:13. Por favor, Raquelita. 1 Corintios 4:13 dice así: nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Le decía a mi familia hace un momento que la revisión anterior, si no mal recuerdo, no dice la escoria, dice la es. Sí sabes, ¿no? Dice el apóstol aquí que nosotros, los que hablamos la verdad, hemos venido a ser menos que lo último de este mundo. Ahí dice en esta revisión la escoria. No tuve tiempo de revisar otras revisiones, pero así dice: el siervo de Cristo es el último lugar para aquellos que desean de ser alabados por sus semejantes. No entres al pastorado si quieres fama. No te va, no te queda, no van a hablar bien de ti, porque si quedas bien con ellos, quedas mal con el Señor, y si quedas bien con el Señor, vas a quedar mal con ellos. Un ministro joven se quejaba con otro de mayor edad diciendo: los miembros de mi iglesia me tratan como si fuera el tapete de la puerta, todos me pisotean. A lo cual el otro contestó: si el Hijo de Dios condescendió a hacer la puerta, no es gran cosa si a ti te tratan como el tapete de la puerta. He estado leyendo en estos días algún discipulado bien precioso de un gran hombre de Dios, y él nos reta a considerarnos mártires por Cristo. Uy, no. Yo leía a un gran hombre de Dios y él decía que él usa esta expresión, los salvacionistas. Cuando se fundó el Ejército de Salvación, que fue un tiempo precioso para el evangelio en este mundo, donde hubo gente entregada al Señor, ellos presentaban a sus niños y decían: si es necesario que mi hijo sea bofeteado, escupido, maltratado, golpeado o muerto por tu causa, que así sea. Bendito por hombres y mujeres que saben qué mundo están pisando y a dónde se nos ha enviado, y no todo lo contrario. A menos que tu predicación provoque contienda y acarree persecución y rebeldía contra ti, algo muy importante le falta. Si tu predicación es enemiga de la hipocresía, de la carnalidad, de la mundanalidad, de una conversión vacía, de una falta de fe y de todo lo que es necesario a la piedad, serás considerado como un enemigo de aquellos a los que te opones. Y Elías respondió: te encontré, porque él dijo: me has encontrado, enemigo mío. Elías no era un hombre temeroso, necesitaba muchísimo más que un grito para amedrentarlo o impacientarlo. Por ello, lejos de dolerse o volverse con mala cara, respondió como un hombre valiente, como un hombre de Dios: te encontré, como el ladrón y el asesino,
en la viña de otro. Es buena cosa que se condena a sí mismo, que el siervo de Dios califique de enemigo a aquellos impíos, por cuanto ellos muestra que el predicador ha dado en el blanco, que su mensaje pegó en el blanco, que su mensaje ha llegado a la conciencia. Y esto nos recuerda el gran versículo de Números 32, 23. Voy a pedirle a mi esposa Ceci que lo lea. Mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Si no cumples, es el contexto de este versículo, lo que has prometido al Señor. Me arrepiento, nunca lo vuelvo a hacer. Alguna vez escuché a un muchacho que regresó al mundo, fíjate, una buena definición de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando se vuelve a dar la ocasión y no lo haces porque te has arrepentido verdaderamente. Pero lo otro es solamente una callaconciencias para salirte de la iglesia, ir a hacer otra vez la misma, bueno, no debo decirlo, cochinada, marranada, porquería. Esto que dice este versículo de Números 32, 23, que el Señor le dijo al pueblo, Adán, Caín, Acán, Acab, Giesi y Ananías, lo comprobaron muy bien. Que nadie piense que escapará del castigo divino. Si el castigo no llegara pronto, tranquilo, llévatela así. Seguro llegará con toda seguridad, a no ser que dejemos de luchar contra Dios. Esto me trae a la memoria cuando Moisés le dijo, quiero verte, quiero conocerte. Y Moisés le dijo, no puedes, porque no hay ser humano que me pueda mirar y seguir viviendo. Pero ya sé, te voy a esconder en la roca. Si sabes quién es la roca. La roca no es una persona ni un sistema religioso. Tú eres Pedro, le dijo. Pero él acababa de decir que él era el Cristo. Porque él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? El profeta, los profetas, un gran profeta, Elías, varias cosas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Salvador. Regresando a la idea, el Señor le dijo a Moisés, te voy a esconder en la roca. Escóndete en la roca, refúgiate en Cristo. Y para terminar, quiero citar estos versículos. Voy a pedirle a mi hija Mimi que los lea. Versículo 14 y 15 de Judas. Judas 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Qué preciosa palabra del Señor. He aquí, dice, el Señor viene con sus decenas de millares. Qué bendita palabra del Señor. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. No sé cuánto tiempo falta. Lo hemos escuchado desde el principio, pero la verdad creo que falta muy poco. Y el Señor viene para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Yo quiero invitarle a orar. Este es un buen tiempo. Si nos volvemos, tú vas a perdonarnos. Si nos volvemos delante de ti, dice el Salmo, vuélvenos y nos volveremos. ¡Qué bendición! Si este es un tiempo difícil, ¡qué bendición! Si es un tiempo de quebrantamiento, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Venimos delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón. No tenemos nada, no somos nada. Venimos delante de ti. Tú conoces el final desde su principio. Tú conoces nuestro corazón. Nuestro corazón puede engañarnos, pero a ti no te engaña. Haz una obra maravillosa. Haz una obra especial. Haz una obra portentosa. Y más que sanarnos, y más que ayudarnos, y más que proveer, sálvanos, sálvanos, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar.